cada vez que aparece el cuerpo, algo se complica, lo digo de esta manera. No solamente para el psicoanálisis, digo, para las terapéuticas en general, pero además para las ciencias humanas en general. La existencia humana supone una complejidad cada vez que se tiene que pensar el cuerpo. La filosofía, por ejemplo, por dar un lineamiento básico inicial, se encontró con un gran lío en relación al cuerpo. Los griegos separaban un cuerpo de mente, por ejemplo, y a partir de ahí, por ejemplo, Nietzsche dice, comienza la enfermedad en el mundo, porque en realidad el cuerpo ausente, separado, excluido de la posibilidad de lo mental, genera, por ejemplo, dualismos. ¿A quién se atiende? ¿Al que piensa y habla o al que está ahí corpóreo que ocupa el lugar? ¿No? Digo, esta separación complicó a la filosofía desde el principio. Ni hablar, por ejemplo, de la modernidad que llega a su punto máximo. Lo tiene a Descartes, digo, como el gran filósofo inaugurante de la modernidad, donde supone que pensar define al ser. ¿Se acuerdan la frase? Pienso, entonces soy, o pienso, luego soy. La pregunta es, a Descartes, ¿y el cuerpo dónde le quedó? Entonces él dice, es una res extensa, es una cosa que queda por fuera, no en la definición del ser. Como si el ser no se definiera en el cuerpo. Esta cuestión filosófica que tiene una raíz religiosa, ¿no? Digo, hay algo ahí de la religión que ubicó en algún punto una especie de jerarquía del alma por sobre la corporalidad, ¿no? Digo, San Pablo diciendo el aguijón de la carne, como si el cuerpo, la carne, fuera lo pecaminoso. Esta cuestión filosófico-religiosa impactó en el psicoanálisis, sobre todo en lacaniano. Freud zafó. Vamos a ver un momento que Freud ubicó al cuerpo en un mejor lugar. De hecho, los freudianos pueden incluir el cuerpo desde un mejor lugar. Digo, hago esta crítica, soy lacaniano, banco la crítica, pero lo cierto es que el lacanismo tuvo alguna complicación con cómo pensar el cuerpo. Podemos pensar, digo, qué le pasó a Lacan en todo este tema. En principio fue demasiado cartesiano durante por lo menos 15 o 20 años de su enseñanza. Ese fue un problema, ¿no? Ser tan cartesiano. Recién el último Lacan, vamos a trabajar alguna cuestión de cómo lo fue pensando Lacan. Recién el último Lacan puede incluir de mejor forma el cuerpo cuando piensa la subjetividad. Lamentablemente las universidades muy flojas terminan enseñando el primer Lacan. Con suerte te tiran alguna que otra frase que resuena así aprendida de memoria de un segundo Lacan o de... El tercer Lacan casi me aparece en las currículas de universidades y en las instituciones, en los espacios analíticos se dice, se habla, pero lo cierto es que a veces cuesta trabajarlo. Me refiero al Lacan del nudo Borromeo. El Lacan, el último Lacan, el del nudo Borromeo, esta es mi hipótesis de trabajo hoy en este seminario, es el que puede incluir el cuerpo en un lugar que por lo menos sea digno. Insisto con esto, soy lacaniano, banco la crítica a Lacan también, ¿no? Es el último Lacan, en el nudo Borromeo, que puede ubicarle, darle al cuerpo una dimensión de cierta dignidad y que además pueda permitirnos incluirlo en la experiencia analítica, en la escena analítica. Doy un ejemplo solamente a la manera crítica del primer Lacan. Cuando Lacan define al sujeto como el que queda definido entre un significante y el otro significante. Sé que hay muchos que no son analistas, les pido disculpas si a veces dialogo más con el psicoanálisis y a veces no. Lacan en un momento dice, un significante representa un sujeto para otro significante. Lo podemos dibujar si queremos. Es muy fácil. S1, sujeto. Lacan lo dibuja así el sujeto. S2. Entre un significante y el otro, el sujeto. La pregunta es, significante y el otro son del campo de lo simbólico. ¿Y el cuerpo? Definimos, se lo pregunto a Lacan esto directamente, ¿definimos a un sujeto sin usar la corporalidad? Eso es Descartes. Pienso, entonces soy. Como si el pensar y lo simbólico
Lo simbólico es el pensar cartesiano. Lo simbólico en Lacan es el pensar cartesiano. Como si lo simbólico pudiera enteramente eso definir a la subjetividad en un espacio entre una palabra y la otra. Estas son las cosas del primer Lacan. Evidentemente, entre esta definición de sujeto y la que vamos a ver ahora, la vamos a trabajar aunque como podamos, la del nudo Borromeo, que incluye 3 registros: real, simbólico e imaginario, no solo simbólico. Hay una diferencia. 20 años de Lacan enseñando, esa es una diferencia, o sea, Lacan va pudiendo repensarse. Pero además, hay evidentemente otro contexto, ¿sí? Es el contexto de los 70 en Francia, donde evidentemente las categorías de pensamiento eran otras. La idea es comenzar el seminario por este último Lacan. Si nos queda tiempo en esta clase de hoy, vamos a trabajar algo de Freud. Cuando yo les dije que Freud tenía como una cuestión por ahí más interesante para ubicar ahí la cuestión del cuerpo. Y en los próximos encuentros es tratar de trabajarlo en la clínica. ¿Sí? Vas a trabajar las estructuras clínicas, neurosis, psicosis y perversión en relación al cuerpo. Eso sería el jueves que viene. Al otro jueves vamos a trabajar el cuerpo en los bordes, ¿no? Las patologías graves, el cuerpo en principio ahí donde costaría ubicar alguna de las estructuras. Y en el último encuentro vamos a trabajar el cuerpo en la experiencia del psicoanálisis. El cuerpo en el diván. Y lo que agrego un poco más audaz, el cuerpo del analista. ¿Sí? Porque es otra cuestión. Disculpen si empecé demasiado crítico. Después vamos a volvernos más fieles a Lacan. Es otra cuestión. El cuerpo del analista está siempre. ¿No? No se planteamos solamente. Esto es también para ubicar una dimensión de la corporalidad. Porque no es solo la del analizante. ¿No? También hace ruido en un análisis el cuerpo del analista. Ahí estamos un poco más dispuestos, menos dispuestos, más gordos, más flacos, más descompuestos, ¿no? Más a la salida del gimnasio o más agotados por la hora de la noche. Y esa dimensión de la corporalidad también incluye un modo ético de pensar la experiencia del psicoanálisis. Vamos entonces a lo que les decía del nudo Borromeo de Lacan. Es el último Lacan. Desde ahí voy a tratar de definir el cuerpo. Es un concepto fuerte de Lacan, es la gran apuesta final de Lacan, la del nudo Borromeo. Digo 2 cositas del nudo Borromeo. Es algo que Lacan extrae del campo de la topología. La topología es una parte de la matemática. Es algo parecido a la geometría. Mientras, de lo sencillo, la geometría ve esto y dice círculo, ¿no? Círculo. Y tiene ecuaciones. La topología ve esto en sus deformaciones. ¿Sí? Por ejemplo, lo deformamos así y sigue viendo la misma figura. Y lo llama toro. Es un toro para la topología. Digo, la geometría va a ser la parte de la matemática que estudia la estaticidad de las figuras y de las superficies. Lo que queda estático, lo que perdura. La topología va a estudiar el movimiento de las superficies y las figuras y sus modificaciones y sus transformaciones. Evidentemente a Lacan le gusta mucho más la topología que la geometría. De la topología, Lacan extrae un concepto que es el concepto de nudo, especialmente el de Borromeo. Hay toda una historia con el tema de Borromeo. La matemática lo extrae de la época de las cruzadas. Había una familia feudal, Borromeo, ¿no? La familia, que había que ir a las cruzadas. Las cruzadas era muy sencillo, había que poner, la familia tenía sus ejércitos, su cantidad de soldados. Había que poner una cantidad de soldados a Jerusalén a matar musulmanes. Siempre fue así, ¿no? Occidente se fue a matar musulmanes, digo. Esto es alguna cuestión histórica que permanece. El tiempo de las cruzadas era así. ¿Qué le pasa a la familia Borromeo? Si ponemos soldaditos a Jerusalén, dejamos deshabitado, inseguro,
sin resguardo el territorio propio. Y las dos familias que hacían borde, que hacían límite, o sea, los vecinos, nos atacaban y nos quitan los ganados y toda esta cuestión. Entonces, ¿qué se le ocurre a Borromeo? Un pacto. ¿Cuál es el pacto? Junta a los otros dos, eran, ¿no? Justo una instancia que ubicaba tres familias en límite, limítrofes, junta a los otros y les dice, o vamos los tres, o nunca hubo pacto. No es que queda el pacto aunque uno falte. O estamos los tres presentes y entonces existe el pacto, o nunca lo hubo, o sea, estamos libres de deuda con este pacto. Firman ahí como un pacto, arma un dibujo y lo pone en el escudo de los cruzados que fueron en nombre de Borromeo. Además, como eran feudales, católicos y toda esta cuestión, dijeron, se animaron un poco más, dijeron, además, la Santísima Trinidad es eso, es ese pacto. O están los tres, o nunca hubo Dios. Una apuesta fuerte. Ese es el nudo de Borromeo. La matemática lo hizo, ¿no? Lo armó. Es muy fácil. Tenemos tres anillos, ¿no? Tres anillos, tres elementos, como Borromeo, tres señores feudales. La idea es que se una un pacto que en ningún momento deje a uno en deuda con el otro, sino solo los tres o ninguno. Esa es la idea. Es muy fácil. Se pasa por arriba de uno, por abajo del otro, se vuelve a pasar por arriba del primero. Si yo pasé por arriba del primero, vuelvo a pasar por arriba, por abajo del otro, uno. Y eso hace el nudo, el famoso nudo de Borromeo. ¿Qué característica tiene? ¿Por qué se diferencia de otros nudos? Si yo acá suelto cualquiera de los elementos, se desarma todo. Esto que les decía, si falta uno, nunca hubo pacto. Vamos a suponer que suelto el verde, lo había hecho con el transparente. Suelto el verde y entonces se desarma. Si hubiera soltado el naranja, se hubiera desarmado igual. O sea, la característica de los Borromeo es esa, es la característica fundante de este tipo de nudos. Y es lo que le interesa a Lacan, para definir al sujeto. Y ahora vamos a ver que además, cada uno de estos elementos es un recorte del cuerpo. La apuesta fuerte es la siguiente. Si me falta alguno de los recortes del cuerpo, se me desarma la estructura. Si yo salgo en la clínica como analista a decir, no, yo me encargo solo del cuerpo imaginario, hay quienes se encargan solo del cuerpo imaginario y no escuchan el cuerpo real o el cuerpo simbólico, nunca hay nudo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? El nudo es la suposición de que se banca un anudamiento de los tres registros. Lo hago de vuelta, es muy fácil. ¿Podrías decir, que sea brevemente, qué entendés por los tres registros? Sí, era justo lo que iba a decir ahora. Lo que pasa es que, claro, los lacanianos ya hablamos así como si fuera fácil. En realidad, usamos rápidamente las palabras y no las explicamos porque en el fondo creo que no las entendemos tampoco nosotros. Entonces esta cuestión de ponemos concepto y bueno, y desde ahí se explica. ¿Qué son los registros para Lacan? Dimensiones. Vamos a usar la palabra dimensiones. Lacan usa tres. Estamos a la altura del seminario 20, 21 y 22 de Lacan. Hasta ahí Lacan usa tres registros, que es lo que viene usando desde el principio. Podemos decir tres dimensiones. Tres dimensiones son tres recortes que le hacemos a lo real.